Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuamos con la parte 15 de spoilers del libro de Cutie Pie. En la descripción del video está el link con la lista de reproducción de los videos anteriores para que puedan entrar en contexto y no se pierdan ningún detalle de la historia del libro. Entonces, antes de continuar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Bueno, en el video anterior nos quedamos en la parte donde Kua decide por fin contarle la verdad a Lian, decirle sobre su vida secreta. Cuando Dio se fue de su casa, Kua se quedó pensando, limpiando su motocicleta Shilin, y mientras lo hacía aprovechaba el momento para repensar toda la historia. Resulta que en un solo día Kua había cambiado de un joven de una familia de la alta sociedad a una persona sin hogar. Pero la cosa no había quedado ahí. Ese mismo día volvió a ser rico porque su padre le dijo que él era el hijo del embajador. Puede que Kua jamás sea pobre en esta vida, pero la cosa no concluyó ahí, pues resulta que algunas horas más tarde descubrió que no solamente era rico porque su padre lo era, sino que él mismo era sumamente rico por su trabajo como baterista, aunque no llegaba a ser tan rico como lo eran sus antepasados. Kua pensó proponer pagar la mansión Kirati por plazos, lo que significaría que en quizás 20 años terminaría de adquirirla como suya otra vez, o quizás puedan ser con buena fortuna y suerte un plazo de 10 o 15 años, pero aunque eso suceda, nadie regresaría a vivir ahí. Kua quería quedarse a vivir en la casa de Lian. Aún faltaba mucho para que sus padres regresaran a Tailandia y él ya estaba viviendo con Lian. En realidad, lo que no quiere perder Kua no es la mansión como propiedad, sino los recuerdos de su infancia, mientras todos sonreían en esa casa. Kua en este momento le teme al futuro. Aun cuando tiene 30 millones en su cuenta, el futuro es incierto y no sabe cuánto podrá aguantar. Kua sentía pavor por lo que sucedería si esos 30 millones no pudieran amortiguar la deuda y los inconvenientes con el negocio de Lian. Si eso llegase a pasar, Lian perdería su negocio, el Pentágono perdería todo. Si eso llegase a pasar, seguro Lian tendría que regresar a la fábrica de hielo, lo cual sería muy triste. Mientras Kua analiza cada detalle y sentía su cabeza colapsar, escuchó el teléfono en el bolsillo de sus pantalones, lo que le hizo salir de sus preocupaciones y volver a la más preocupante realidad. El timbre de su teléfono le hizo remolinar más sus sentimientos. El bajo sonido de la voz de Lian hizo estremecer a Kua. Aun cuando el sonido para otros pueda resultar escalofriante por el temperamento de Lian, para Kua es un sonido que le transmite confianza, intimidad y seguridad. Lian le preguntó a Kua dónde estaba. Los hermosos ojos de Kua parpadearon rápidamente, mirando el teléfono y confirmando en su móvil que eran las 5 en punto, y en ese tiempo, por lo general, terminaba la universidad y Lian venía por él a recogerlo. Kua ya no quería mentir más. Quería decirle que estaba en su casa secreta. Al final, Kua le dijo que estaba saliendo para encontrarse con Dio. Entonces, Lian le pregunta a qué hora volvería a casa y si ya había comido. Lian vuelve a decirle a Kua que si todavía no ha comido, entonces él pedirá una parrilla para cocinar en casa. Lian decía, quiero comer arroz con non Kua. Al escucharlo, Kua pensó en nuestra casa, las palabras que había usado Lian, y es que Hiel Lian nunca había trazado una línea que divida su área y la de Kua. A toda la casa de Lian simplemente la llama nuestra casa, y mientras más lo escucha Kua, más se disgusta consigo mismo, pues Kua siente que ha sido hasta ahora una persona egoísta. Kua le responde a Lian que le gustaría mucho que comieran juntos, pero Lian notó que Kua estaba nervioso, así que le preguntó si todavía seguía preocupado por el asunto de la deuda. Kua pensó que Lian lo sabía todo. Trató de hacer que su llanto no se pueda oír por la llamada telefónica, pero no parecía funcionar.
Kua quería llorar más fuerte. Siempre era débil cuando estaba con Lian. Kua le pidió a Lian que se quedara tranquilo, mientras disimulaba su dolor y lágrimas. Ahora lo que más le preocupaba a Kua era el hecho de que no sabía cómo o por dónde debía comenzar a decir la verdad sobre su propia vida, sobre la batería, sobre el canal de YouTube y los 33 millones de baht que tenía su nombre. Lian le preguntó a Kua dónde estaba y al mismo tiempo le dijo que estaba preocupado porque estaba escuchando a Kua llorar. Lian no quería que Kua llorara solo, pero Kua seguía llorando junto a Shilin en su motocicleta, mientras sostenía en sus manos una toalla que llevaba para limpiar sus lágrimas que iban cayendo. Kua trató de hablar calmadamente, pero no podía. Entre lágrimas le dijo a Lian que se sentía muy mal, que él era una mala persona, de lo peor. Lian entendió. Le preguntó si lloraba porque se sentía culpable, y Kua le dijo que sí. Kua le decía que ya no quería engañarlo más, que lo sentía, mientras sus lágrimas no dejaban de rodar por sus mejillas y no había toalla que las pudiera contener. Pero Lian le dijo te perdono, sin saber exactamente a qué se refería Kua, pero imagina que es la historia del baterista misterioso. Kua le responde que aún no le dice cuál ha sido su mentira, que seguro no lo perdonará cuando sepa todo, pero Lian ya lo sabía todo. Estuvo enojado al comienzo, pero ahora lo comprende. En ese momento, Lian le dijo te perdonaré todo, mi amor, esperando que sus palabras pudieran calmar a Kua. Lian le dijo que solo estaba esperando que regrese para darle un abrazo. Entonces Kua le dijo que iría a casa, pero antes de poder ponerse en marcha, escuchó a Lian decirle desde el otro lado de la línea telefónica que lo esperara, porque Lian quería ir a buscarlo. Lian sabía que Kua usaría su motocicleta para llegar rápido, ya que probablemente Kua estaba platicando con Dio en la casa secreta, pues existen pocos lugares en los que Kua puede sentirse seguro cuando está inseguro. Pero Lian está preocupado, pues sabe que las emociones de Kua son inestables y teme que la persona que ama pueda sufrir un accidente. Realmente no quería pensar en ello, pero no podía evitarlo. Lian le dijo estoy preocupado por ti, mi amor. Por esta vez confía en mí, siéntate y espera. Sé un buen chico, yo te iré a buscar. Kua se rindió y le envió la ubicación de su casa secreta. Las carreteras de Bangkok en altas horas de la noche, en un Benz de lujo, será algo lento para ir hasta la casa secreta, así que Lian decidió llegar de otra manera más rápida. Tras poner en orden sus pensamientos, se bajó del auto y le dijo a su chofer que iría en tren. En la vida secreta de Lian solo había tomado el tren 1 o 2 veces, pero si no hubiera estado tan impaciente por encontrarse con Kua, recordaría que el tren estaba rotado a esta hora y que incluso tenía que cambiar de línea en Siam. La situación era frustrante, pero es la única forma de llegar a Van Rak lo más rápido posible. Cuando Lian por fin bajó del tren y comenzó a caminar a través del ajetreo y el bullicio, de repente la lluvia cayó repentinamente sobre él, dejando su traje completamente empapado. Enojado por la lluvia, Lian siguió su camino hasta que se detuvo en la tercera puerta de una calle y su dedo tocó el timbre, aunque sabía el código de la puerta. En menos de 5 segundos, la puerta se abrió y Kua se deslizó en los brazos de Lian. Los brazos fuertes de Lian abrazaron a Kua, que lloró en sus brazos. Por más de 1 hora, Kua lo había estado esperando, sin saber a qué hora llegaría Lian. La punta de la nariz de Lian tocó el cabello suave de Kua, que comenzó a mojarse de las propias gotas de lluvia que consigo traía Lian, por lo que Lian sujetó la cintura de Kua y le pidió algo de ropa para cambiarse. Kua sabe que habrá muchas preguntas. Era la primera vez que Lian sabía que Kua tenía una casa secreta, e incluso Lian había visto que una pared se destacaba desde el momento que entró a la casa. Kua rompió el silencio y le dijo a Lian, «Esta es mi casa, mi verdadero hogar desde que regresé a Tailandia». Kua no podía ni mirar a los ojos a Lian en absoluto. Solo movió su mano para retirar el traje de Lian y sostenerlo en sus manos
mientras le decía: «Oye, cámbiate de ropa primero, ahí tienes la toalla y el baño está por ahí». Kua solo pudo respirar profundamente, convenciéndose de que lo que sucederá, sucederá, al tiempo que se daba ánimo a sí mismo pensando que Liam prometió que no se enojaría y que si al final se enojaba, lo superaría. Cuando Liam salió del baño, buscó a Kua y cuando lo encontró, se inclinó levemente colocando su barbilla en el delgado hombro de Kua, tocando suavemente con la punta de su nariz la blanca piel del cuello de Kua. La ansiedad que sentía Liam desapareció en ese preciso instante. Todo había desaparecido en el momento en el que abrazó a su amado Kua. «Ya no podremos comer parrilla», dijo Kua, pero fue interrumpido por los brazos de Liam que lo abrazaban, al tiempo que la nariz de Liam dejaba huellas en las mejillas fragantes, suaves y grandes de Kua. Liam confirmó que la mejor decisión que pudo haber tomado fue venir él mismo en persona hasta Nong Kua, pues le aterraba la idea que hubiera sido Kua quien se hubiera mojado por la lluvia en el recorrido mientras viajaba en Shilin. «Dame otro abrazo, solo otro segundo», dijo Liam, mientras Kua accedía a quedarse finalmente quieto, pero solo por un momento, pues en 5 segundos se volteó él mismo y abrazó la cintura de Liam al tiempo que decía: «También quiero abrazarte». Liam contuvo una sonrisa mientras miraba el rostro descuidado de su prometido, quien estaba sentado a su lado y lo miraba con recelo y audacia al mismo tiempo. Liam le dice a Kua que ella puede contarle qué sucede. Entonces Kua le explica que él no es como piensa Liam. Solo en la primera oración ya Kua tenía lágrimas en los ojos. Era tan doloroso para Liam verlo llorar que se moría por sostenerlo en un abrazo, calmarlo y decirle que estaba bien, que él ya lo sabe todo, pero no podía. La pared que había construido Kua alrededor de él tenía que ser rebasada solo por él mismo. No es fácil para Kua abrirse, no es fácil contar todo lo que esconde. Todas las condiciones que Kua creó por sí mismo tenía que superarlas él mismo. Todo lo que Liam pudo hacer fue extender su mano para tomar la mano de Kua y apretarla suavemente para animarlo. Kua tomó valor para hablar y le dijo: «Bueno, como sabes, no me gusta cocinar ni sé cocinar. Mi verdadera especialidad universitaria es ingeniería automotriz. Me gusta conducir una motocicleta. Mis amigos de la universidad no son súper estudiosos o superdotados, pero todos son bondadosos y de hecho también me gusta emborracharme». Luego agregó: «También me gusta jugar al fútbol y además toco la batería. Mira mis manos, ¿te das cuenta?». Kua le enseñó sus manos y a la vez siguió disculpándose por haber mentido. Kua le explicó que no mentía intencionalmente, que lo hacía por temor a perder el amor de Liam. No quería que Liam lo odiara porque no podría soportarlo. Los ojos de Liam brillaban suavemente mientras observaba a Kua, que lloraba hasta no poder más. Durante muchos días, el corazón de Kua debe haber trabajado muy duro. ¿Cómo ha podido llevar tantas preocupaciones a lo largo de los años? Liam le dijo: no estoy enojado contigo, amor, y no te odio, me preocupo por ti». Kua lo miró a los ojos y se enjuagó las lágrimas que habían manchado sus mejillas, pero cuanto más se limpiaba, más se ensuciaba, provocando que saliera una sonrisa. Liam le explicó a Kua que todo lo que hacía, si no lastimaba a nadie y no lo hacía infeliz, no tendría por qué enojarse por eso. Liam le pidió disculpas por no haber aclarado las cosas antes, que lamentaba no haber sido la persona de confianza para Kua. Kua seguía pidiendo perdón y le decía a Liam que podía adaptarse a lo que Liam decida, pero Liam seguía diciéndole a Kua que no había hecho nada malo, que ambos ahora vivían juntos y si lo obligaba a ser quien no era, al final Kua se arrepentiría de haber dejado su vida por él. Liam se preguntaba por qué Kua cree que elegiría hacerlo infeliz. Kua le explicó que su madre siempre le decía que debía comportarse correctamente según la etiqueta, que si era diferente podía no llegar a encajar. A ella le gusta todo bien recto. Liam sabía que Kua no había pensado en abrirse así en absoluto, y es que Kua todavía piensa que a Liam no le gustará el verdadero Kua. Pero Liam sabía que a pesar de eso, Kua estaba aliviado,
Es por eso que le preguntó a Kua si estaba feliz ahora. Kua continuaba llorando más fuerte, pero asintió con la cabeza y movió su cuerpo para sentarse en el regazo de Lian, al tiempo que era abrazado con fuerza por él, pero mientras más fuerte lo apretaba, más lloraba. Kua ahora estaba llorando de felicidad mientras le pedía a Lian que le dijera que lo amaba. Lian acariciaba la espalda de Kua y susurraba «Te amo, amor» al costado de su oreja, hasta que Kua por fin dejó de llorar. Aquella vez, cuando Lian descubrió que Kua era el baterista misterioso, no se tomó el tiempo de verlo realmente, pues no era el non Kua que creía conocer, pero justo ahora el hombre frente a él sí era el Kua que amaba, así que estaba seguro que esta vez era el comienzo de algo nuevo. Kua pedía disculpas por llorar mucho, pero Lian le dijo que estaba todo bien, que a partir de ahora quería ser la persona que ríe y llora junto a Kua. Y luego Lian dijo unas palabras que emocionaron a Kua. Yo, Lian Wan, acepto a Kua Kirati para que sea mi cutie pie, para cuidarlo y protegerlo desde hoy en adelante, para amarlo en la tristeza, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Los votos matrimoniales católicos fueron tan fáciles de decir para Lian que la cara de Kua se puso toda roja, desde las orejas hasta el cuello. La sonrisa y los ojos brillantes de Lian eran tan hermosos que Kua de la vergüenza tuvo que bajar su cabeza, pero Hia Lian no le permitió alejarse. Unos brazos fuertes abrazaron su cintura y no lo soltaron, pero aún así y con el afán de continuar con los votos, Kua también respondió: yo, Kua Kirati, te tomo a ti, Lian Wan, para que seas mi todo. Prometo ser fiel a ti en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. Te amaré y honraré todos los días de mi vida. Y luego se besaron y Lian pudo notar cómo Kua iba apretando las manos, arrugando su camisa hasta que le quedó apretada, al tiempo que su respiración comenzó a ahogarse justo cuando comenzaba a detenerse. El sonido de la lluvia y el aire frío, el agua y la atmósfera están haciendo que los dos poco a poco quieran cada vez más caricias del otro, los abrazos y dulces besos del otro para juntos volverse uno. Lian sostenía con una mano la cabeza de Kua, al tiempo que con la otra frotaba sus suaves mejillas. Lian recordó que la habitación de Kua está en el 3er piso, no está tan lejos, pero ahora mismo no tenía la suficiente paciencia para llevar a Kua arriba. ¿No soportas subir al 3er piso?, le preguntó Kua, al tiempo que agregó: por lo general me gusta dormir aquí en el sofá. Lian supo que Kua tampoco tenía paciencia para esperar que lo suban al cuarto. Y bueno amigos, eso fue todo por este video, nos vemos en la próxima parte. Los últimos capítulos del libro son preciosos. Espero que les haya gustado este video, nos vemos en la próxima, bye bye.